Hola, qué gusto tenerte de vuelta para seguir aprendiendo juntos. El día de hoy continuaremos con los delitos contra la libertad y el que estudiaremos en esta lección es el delito de secuestro. Pensarás que es igual al delito de privación de la libertad personal, pero no es así, y aunque puede generar confusión, te aseguro que comprenderás en esta clase muy bien sus matices y diferencias. Así que primeramente, comparemos el concepto y finalidades de cada uno de estos delitos. En México, tanto la privación de la libertad personal como el secuestro son delitos que implican la restricción de la libertad de una persona. Eso está muy presente y es su principal característica, pero existen diferencias importantes entre ellos. Verás por qué. En la privación de la libertad personal, se define como la restricción o limitación de la libertad de una persona sin su consentimiento, mediante violencia, intimidación, engaño o cualquier otro medio. No requiere necesariamente una finalidad específica como obtener un beneficio o ejercer presión sobre la víctima o terceros, y puede ser cometido por cualquier persona, incluyendo particulares o funcionarios públicos, y su sanción puede variar desde los 2 hasta los 10 años de prisión, dependiendo de las circunstancias, mientras que en el delito de secuestro se define como la toma de una persona contra su voluntad, con el fin de obtener un beneficio o ejercer presión sobre la víctima o terceros. Requiere una finalidad específica como obtener un rescate, ejercer presión política u obtener un beneficio económico, y puede ser cometido por particulares o grupos organizados, incluyendo bandas criminales como lo son los cárteles, y su sanción puede variar desde los 20 hasta los 40 años de prisión, dependiendo de las circunstancias. En resumen, la principal diferencia entre la privación de la libertad personal y el secuestro es la finalidad del delito. La privación de la libertad personal se enfoca en la restricción de esta libertad de una persona, sin una finalidad específica, mientras que en el secuestro implica la toma de una persona con el fin de obtener un beneficio comúnmente económico, el tan conocido rescate. Una vez aclarada esta diferenciación, entremos en materia de secuestro. El delito de secuestro lo definimos, como ya hemos dicho, como la toma de una persona contra su voluntad con el fin de obtener un beneficio o de ejercer presión sobre ella o sobre terceros. Los elementos del delito de secuestro son: número 1, la acción típica, que es la toma de una persona contra su voluntad. Muy fácil. Número 2, un objeto material, que puede ser la persona secuestrada, la cual es la víctima. Y número 3, por ende, un resultado, la privación de la libertad de la persona secuestrada. Y una intención. El autor del delito debe tener la intención de obtener un beneficio o de ejercer presión para que de igual manera obtenga algo a cambio. Y por supuesto, de acuerdo al autor, lo que se ve y cree en la sociedad, existen distintos tipos de secuestro, los cuales son: número 1, secuestro simple, la cual es la toma de una persona contra su voluntad sin fines específicos. Número 2, un secuestro extorsivo, que es la toma de una persona contra su voluntad con el fin de obtener un beneficio económico o material que ya se había planeado perfectamente con alevosía. Y un secuestro político, que es la toma de una persona contra su voluntad con fines políticos o ideológicos, igualmente con el fin de obtener algo a cambio. Y anteriormente se reconocía al secuestro exprés, que era una modalidad en la que tomaban a una persona contra su voluntad y en un vehículo la tenían privada de su libertad, circulando por la vía pública hasta que se reuniera la cantidad económica que se pedía por el rescate. El modus operandi de este tipo de secuestro era ubicar a la víctima, estudiar su rutina cotidiana, privarla de su libertad, pedir un rescate extorsionando e infundiendo miedo principalmente a las familias y solicitar que se dejara la cantidad económica en algún lugar público para posteriormente dejar a la deriva a la persona secuestrada o víctima sin cometer algún tipo de daño físico
como lesiones, aunque claramente había sus excepciones. Respecto de sus sanciones, el delito de secuestro varía según la gravedad del delito y las circunstancias en las que se cometió. Sin embargo, las sanciones pueden incluir prisión y multas. Prisión de 10 a 30 años, dependiendo de la gravedad, y las multas desde 500 a 500,000 pesos mexicanos. En este tipo de delitos, como lo es el secuestro, realmente es un problema global que requiere la cooperación internacional para prevenir y combatirlo. Y esta cooperación internacional puede incluir, número 1, el intercambio de información, ya que la información y el tiempo son joyas muy valiosas, y si existe este apoyo entre países para identificar y localizar a los secuestradores, es una gran herramienta para el rescate de las víctimas. Número 2, la colaboración en la investigación, ya que la colaboración entre países en la investigación y sobre todo en la persecución de los secuestradores para iniciar la correcta detención de estos criminales es muy importante. Y número 3, la asistencia técnica, la cual es la capacitación para mejorar las habilidades y estrategias de los países para prevenir y combatir el secuestro. En otras palabras, una procuración de justicia más eficaz y con resultados a un futuro inmediato. Es importante destacar que el delito de secuestro es un delito grave que atenta contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. Es por ello que es fundamental que los gobiernos y la sociedad civil trabajen juntos para prevenir y combatir este delito. Las leyes mexicanas que abordan el delito de secuestro se encuentran en varios documentos legales. A continuación te presento algunos de los artículos y leyes más relevantes. Número 1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 73, en el cual establece la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de secuestro. Número 2. La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de secuestro, que establece las disposiciones generales para prevenir y sancionar el delito de secuestro, y reforma a la Ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, la cual esta reforma establece que si la víctima del secuestro es liberada dentro de los 3 días siguientes a la privación de la libertad, sin que se haya logrado alguno de los propósitos del secuestro, la pena será de 2 a 6 años de prisión. Es importante destacar que la legislación mexicana en materia de secuestro es compleja y puede variar dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso, de tal forma que se debe de estudiar de manera muy particular y meticulosamente para que el juzgador determine la sanción adecuada apegada siempre a derecho y al debido proceso para ambas partes. Hemos terminado con la clase de hoy. ¿Qué te pareció la diferencia entre la privación de la libertad personal y el secuestro? Confusa, ¿cierto? Pero una vez que comparas sus características y finalidades, es fácil descubrir sus diferencias. La siguiente clase concluimos con los delitos contra la libertad, con el delito de tráfico de personas. También muy interesante y con mucha información para analizar. Por lo pronto me despido y nos conectamos en la siguiente lección. Saludos.